Bueno chicos, buenos días. Nos corresponde en esta oportunidad trabajar con las guías 4, 5 y 6, que está relacionado con las teorías celulares y la célula. Una vez más, espero que ustedes estén muy bien junto a su familia. Bien, comenzamos. El objetivo de la guía número 4 era conocer los niveles de organización de los seres vivos y qué significa también la diferenciación celular. Como ya sabemos, los seres vivos comparten ciertos niveles correspondientes desde el nivel molecular al nivel atómico y subatómico, y a partir del nivel celular comienzan los niveles exclusivos de los seres vivos que van desde la célula hasta el organismo. ¿Qué es la diferenciación celular? Determina que en cada tipo de célula quede activada solo la información genética que le confiere las características necesarias para cumplir sus funciones, mientras que el resto de esa información queda apagada. Es decir, solo una parte de la información genética que se posee se expresa. Los niveles de organización de los seres vivos comienzan desde la célula hasta nuestro organismo, es decir, son 5. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos. El tejido es una estructura formada por células semejantes y dispuestas ordenadamente que desempeñan una función especializada, como por ejemplo la epidermis, la sangre o el tejido muscular o tejido óseo. Y los órganos son varios tipos de tejido, pueden asociarse en cuanto a estructura y función, formando órganos como el hígado, el corazón y la piel. Sistema que corresponde a una asociación estructural y funcional entre órganos, como por ejemplo el sistema respiratorio o el digestivo. Y nuestro organismo, que es una asociación completa de órganos, tejidos, células y sistemas. Las células se organizan y coordinan formando un nivel superior llamado tejidos. Y un tejido no incluye solo células, sino también una sustancia que ellos mismos fabrican llamado matriz extracelular. Se reconocen 4 tipos de tejidos básicos que son el epitelial, el conectivo, el nervioso y también el muscular. El epitelial está formado por una o varias capas de células que están muy unidas entre sí debido a que son la primera capa de defensa del organismo. Sus funciones son la protección y la secreción. Recubre todas las superficies libres del organismo y constituye el recubrimiento interno de las cavidades, órganos huecos y conductos del cuerpo y de la piel. Tejido conectivo. Es el responsable de sostener y conectar a los otros tejidos corporales y está formado por células separadas unas de otras, pero rodeadas por un medio secretado por ellas mismas llamado matriz extracelular. Existen varios tipos de tejidos conectivos, como es el caso del óseo, el adiposo, el cartilaginoso y la sangre. El tejido óseo forma parte del esqueleto de los vertebrados. Su matriz extracelular está mineralizada con sales de calcio y sus células se llaman ostecitos. Y el tejido adiposo son las zonas blancas que corresponden a la grasa almacenada por cada adipocito. La sangre. En él se distingue una parte sólida que comprende a las células, eritrocitos que son los glóbulos rojos, los distintos glóbulos blancos, las plaquetas y la parte líquida que se llama plasma. Tejido nervioso. Es un tejido formado por 2 tipos celulares, las neuronas y las células gliales. Las neuronas llevan a cabo la transmisión del impulso nervioso, lo que permite realizar procesos como la percepción de estímulos, procesar esta información y generar además una respuesta. Y las células gliales
desempeñan el soporte, la defensa y la nutrición de las neuronas. Objetivo de la guía número 5. Conocer las teorías celulares y lo científico y reconocer también los tipos de células y sus organelos. Las teorías celulares están basadas específicamente en los diversos aportes de científicos y en el desarrollo tecnológico del microscopio, y fueron fundamentales para poder plantear una teoría celular. Dentro de los científicos que trabajaron en todo esto están los siguientes. Robert Hooke, que en el año 1665 publicó un libro llamado Micrografía. En él describía las observaciones realizadas en relación a la célula, y a partir de ellas acuñó este concepto. Anton van Leeuwenhoek, en 1674, fue el primero en describir las células al ser observada en un microscopio, ya que pudo observar muestras de agua y líquido seminal, y en ella descubrió microorganismos y espermatozoides. Matthias Schleiden, en 1838, también postuló que las plantas, al ser observadas al microscopio, estaban formadas por células. Theodor Schwann, en 1839, propuso que los animales también estaban constituidos por células, y más tarde Rudolf Virchow estableció que toda célula es proveniente de otra, lo que significa que es la célula de origen. Después de todas estas investigaciones, se llegó a postular todo lo que es hoy la teoría celular. Postulados de la teoría celular. Todos los seres vivos están constituidos por células. Dentro de los postulados están los siguientes. Primero, que la célula es la unidad de origen y que toda célula depende de otra que está preexistente, que es una unidad funcional, lo que significa que todos los órganos de nuestro cuerpo están formados por células y según la función que requieran es la que van a desempeñar. Además, es la unidad estructural porque nosotros en cada sistema tenemos grupos de órganos que están formados por células. Y que además la célula contiene el material hereditario, es decir, nuestro ADN. ¿Qué es la división celular? Las células son muy diversas en cuanto a forma y estructura interna, sin embargo, todas comparten ciertas características. La mayoría de las células son muy pequeñas, tanto así que no las podemos ver a simple vista, sino que solamente a través de microscopios. Todas las células cuentan con 4 organismos o componentes básicos, como son la membrana plasmática, el citoplasma, el ribosoma y el ADN. Ahora vamos a definir cada una de ellas para que nos quede un poco más claro. Membrana plasmática. Es una cubierta que rodea a la célula y la separa del medio externo. También delimita su espacio físico, es decir, la separa en el medio intracelular y medio extracelular. Además permite el intercambio selectivo de la sustancia entre la célula y el medio ambiente. ¿Qué es el ribosoma? Es la molécula portadora de la información genética o hereditaria de la célula, y esta determina las características de la célula y regula sus funciones. Material genético o ADN. Es la molécula portadora de la información genética o hereditaria de la célula y determina las características y regula sus funciones. Citoplasma. Es el medio interno de la célula y está compuesto por partículas como agua, iones y moléculas. En él se encuentran distribuidas las estructuras celulares y ocurre la mayor parte de las reacciones metabólicas y funciones celulares. Bien, acá en la imagen tenemos los dos grandes grupos de células, que son las procariontes, que tenemos como ejemplo las bacterias,
y las eucariontes, que tenemos las células animales y vegetales. En las células procariontes, por lo general, tienen órganos unicelulares. Son órganos unicelulares. Y en el caso de las eucariontes pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿Qué significa unicelular? Que está formado por un solo tipo de células, y pluricelular, que está formado por varias o muchas células. Ya. Este esquema presenta la característica de cada uno de los tipos de célula y además hay un resumen de lo que es la teoría celular. ¿Cuál es el resumen de la teoría celular y sus postulados? Es la unidad estructural, funcional y origen de todos los seres vivos. ¿Y cómo se clasifican las células? Se clasifican en procariontes y eucariontes. ¿Cuáles son sus características? La procarionte no posee núcleo, no presenta organelos membranosos y presenta ribosomas. Y la célula eucarionte posee núcleo, presenta organelos membranosos y también presenta ribosomas. La imagen nos va a mostrar cómo está formada la célula vegetal y cuáles son sus componentes, los componentes que tiene normalmente. Cuando hablamos de una célula eucarionte, nosotros dijimos que se dividía en célula vegetal y célula animal. La célula vegetal tiene características y tiene organelos que no tiene la célula animal, como es el caso de la mitocondria, el cloroplasto, ¿ya? Porque el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático y el núcleo también la tiene la célula animal, además de otros órganos que la célula vegetal no tiene. Célula animal. Tal como lo vimos en la vegetal, vimos que tenía aparato de Golgi, que tenía núcleo y que tenía retículo endoplasmático. Sin embargo, esta célula tiene dos organelos que la célula vegetal no tiene, que son los centriolos y las mitocondrias. En la guía número 6, el objetivo es conocer la estructura y composición de la membrana plasmática, como también los tipos de transporte que se realizan en la membrana plasmática. La membrana plasmática permite el transporte selectivo de sustancias en la célula y se compone de varios elementos en los que predominan los fosfolípidos, que son unas moléculas anfipáticas que se disponen en forma espontánea en una bicapa lipídica. La membrana no es solo una capa, sino que es el límite celular y da protección, pero también presenta actividad. Y esto está dado debido a que la membrana plasmática es semipermeable, es decir, permite el ingreso o egreso selectivo de sustancias y permite la comunicación celular debido a que es capaz de reconocer señales del medio ambiente. Esta última función está dada por las glucoproteínas y los glucolípidos. Composición de la membrana plasmática. Este cuadro demuestra que la membrana plasmática está compuesta por diferentes elementos químicos y también tiene la concentración que tiene a nivel de milimoles en la parte intracelular y extracelular. Está compuesta por sodio, está compuesta por magnesio, por potasio, por calcio y por cloro. Y todas las cantidades que allí figuran están en milimoles. Tipos de transporte de la membrana plasmática. Existen de dos tipos, que son los pasivos y los activos, y algunos de ellos a la vez se subdividen. En el número 1 está la difusión simple, que corresponde al movimiento de partículas
a favor del gradiente de concentración y que atraviesan la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Esto ocurre con las moléculas que son no polares, como es el caso del oxígeno o también del nitrógeno. La difusión facilitada se divide en proteínas formadoras de canal y proteínas transportadoras o carrier. Las formadoras de canal son aquellas proteínas que presentan una estructura que constituyen poros, que permiten el paso de los iones, como es el caso del sodio, el calcio, etc. En el caso del ion, no interactúa directamente con la proteína de canal. La proteína transportadora o carrier es aquella que une a la molécula y transporta y pasa por cambios convencionales que permiten el transporte del soluto. Este transporte sirve para sustancias insolubles, como es el caso de los lípidos y los polares, que son grandes, como los aminoácidos y los monosacáridos. El proceso de la ósmosis se divide en tres. Uno es el medio hipertónico, que es el que posee una mayor concentración de sustancia y una menor concentración de agua que el interior de la célula. B, el medio hipotónico, tiene menor concentración de soluto y mayor concentración de agua que el interior de la célula. Y por último, el isotónico tiene igual concentración de soluto y agua que el interior de la célula. Otro tipo de transporte es el activo, que corresponde a un traspaso de sustancia a través de la membrana con la ayuda de proteínas transportadoras y que van en contra del gradiente de concentración, es decir, donde estén menos concentradas hacia donde están mayormente concentradas. Transporte en masa es el tipo de transporte que movilizan sustancias de gran tamaño, como el caso de los polisacáridos o las proteínas. Y este tipo de transporte requiere energía, por tanto es activo. Y el movimiento puede ser de entrada o salida según los siguientes mecanismos. El transporte en masa a su vez se divide en endocitosis, que es un transporte de entrada e induce a la invaginación de la membrana, lo que genera una vesícula que es liberada al citoplasma. La fagocitosis, que corresponde al ingreso de sustancias sólidas a la célula. La pinocitosis, que corresponde al ingreso de sustancias líquidas a la célula. La exocitosis, que es un mecanismo de salida y ocurre cuando las células exportan sustancias, como pueden ser las proteínas, y las cuales son llevadas por vesículas, cuya membrana se puede fusionar con la membrana plasmática. Bueno, en resumen, trabajamos en estas tres guías. Comenzamos por los niveles de organización de los seres vivos y la diferenciación celular, teorías celulares y los científicos que realizaron los estudios, la célula y tipos de célula con sus organelos, y además vimos la membrana plasmática con los tipos de transporte que se realizan a través de la membrana plasmática. Espero que les haya quedado más claro la materia, y si todavía tienen dudas para realizar sus guías, me pueden escribir al correo del colegio. Gracias.